Muchas gracias, Rocío. Bueno, primero quería agradecerte la oportunidad de hacer esta reunión y felicitarte por lo rápido que lo organizaste. Y segundo, quiero saludar a todos los que están como asistentes, muchos de los cuales nos conocemos, y es un gusto tenerlos una vez más. Y para los que no me conocen, yo soy Pablo Abate, trabajo en Itabalcarce en temas relacionados con trigo desde hace muchos años, como 40 años. Así que bueno, vamos a charlar de trigo hoy también. Bueno, y primero, perdón, ahí está. Primero que hablar un poquito de la importancia del trigo como alimento, porque parte de las oportunidades que nos da el trigo surge de eso. Acá lo que tenemos en estos gráficos es cuál es un minuto, por favor, ahí está. ¿Cuál es la cantidad de energía en kilocalorías por habitante y por día que suministran distintos alimentos? Y por ejemplo, en este caso vemos a nivel mundial, el arroz es la principal fuente de energía, seguida por el trigo, la carne, el azúcar, maíz y otros. Y lo interesante o lo que es importante tener en cuenta, que fíjense que el trigo está en segundo lugar. Si lo vemos a nivel latinoamericano, el trigo está como tercer lugar como fuente de energía y si lo vemos a nivel nacional en Argentina, es la primera fuente de energía sería por las carnes. Así que como fuente de energía es un muy importante alimento. Y ten en cuenta que, bueno, estos son datos actualizados, los más actualizados que hay. Eh, Pese a las críticas que esté recibiendo el trigo, se mantiene como uno de los principales alimentos. Si lo vemos desde el punto de vista de la proteína, sucede algo parecido. A nivel mundial, el trigo es la primera fuente de proteína, supera incluso la carne. A nivel latinoamericano y nacional, la carne es la principal fuente de energía. Tengan en cuenta que tanto en Latinoamérica como en Argentina se pueden criar animales al aire libre durante todo el año. En cambio, en otros lugares del mundo no. Por ejemplo, en Europa no se puede. Así que eso puede explicar por qué la carne supera el trigo como fuente de proteína en Latinoamérica y en la Argentina, pero así todo es el segundo, ocupa el segundo puesto como fuente. Así que que podemos ver de esto es que el trigo continúa siendo un principal alimento y además es un alimento que combina lo que acabamos de ver, tanto la energía como un nivel de proteína bastante aceptable. Ahora, bueno, desde el punto de vista agronómico, también es importante el trigo. Hay que tener en cuenta que el trigo es un cultivo que se adapta muy bien a la mayor parte del clima y de los suelos agrícolas del mundo. De hecho, donde se hace agricultura, normalmente se puede hacer trigo. E incluso en alguna época se definía que un suelo agrícola si se podía hacer trigo, ¿no? O algún cultivo parecido. Eh, Pero además, bueno, es un cultivo invernal con mayor facilidad de comercialización, tanto en Argentina como en el mundo, y esto les permite obtener a los productores un ingreso monetario contrapuesto al de los cultivos de verano. De hecho, muchas veces la siembra de los cultivos de verano se financia con la cosecha de trigo. Además, el trigo es el principal cultivo en generar cobertura vegetal durante el invierno, por lo menos en los suelos agrícolas, lo cual evita la desagregación del suelo y su erosión. Genera un importante aporte de carbono. Recuerden que tiene una relación carbono-nitrógeno bastante alta, más alta que la de cultivos que no sean gramíneas, y contribuye al control de malezas en la época invernal, por lo cual favorece el menor uso de herbicidas o por lo menos permite el uso de herbicidas menos tóxicos. Así que desde el punto de vista agronómico también es un muy buen cultivo y por eso todos tratan de mantenerlo. Bueno, veamos un poquito más concretamente cómo es el consumo de trigo. Acá lo que tenemos en este gráfico es cuáles son los principales consumidores de trigo en términos de kilogramos por habitante por año. Acá tenemos los 20 principales consumidores a nivel mundial. A nivel mundial se consumen 67 kilogramos de kilos por año en promedio.
Pero los países que más consumen son los países árabes y los que están en Asia. Acá tenemos Azerbaiyán, Serbia, Túnez, Argelia, Turkmenistán, perdón, Marruecos, bueno, todos estos fíjense que tienen un consumo muy alto que llegan a 200 kilos por habitante por año. ¿Eh? Es una cantidad muy alta. Y entre los 20 consumidores no hay ningún latinoamericano, incluso hay pocos europeos, figura Italia, por ejemplo, pero latinoamericanos no aparece ninguno. En Latinoamérica el consumo promedio es del orden de 53 kilogramos por hectárea por año y los países latinoamericanos que más consumen trigo son Chile, Argentina y Uruguay. Y fíjense que estos tres países prácticamente consumen el doble que el resto. ¿Mm? En Argentina tenemos un consumo promedio que ronda los 114 kilogramos por año. ¿Mm? Que no es poca cosa. Así que nosotros tenemos un mercado interno bastante importante de trigo. Más o menos varía con el año, pero más o menos piense que en el orden del 40% de trigo que producimos lo usamos internamente. Ahora, bueno, ustedes saben que el trigo está siendo bastante criticado de varios puntos de vista. Pero bueno, es interesante ver qué está pasando con el consumo. Acá lo que tenemos es el consumo por año a nivel mundial. Eh, Deme un minuto que corro esto. A nivel mundial en azul, en rojo a nivel latinoamericano y en Argentina en verde. Y este consumo está expresado como porcentaje respecto al 2010, porque si no, no puedo poner el mismo gráfico. O sea, el total mundial es mucho más alto que el latinoamericano y que el argentino. Al expresarlo de esta manera, podemos tenerlo también en el gráfico y poder comparar las pendientes. Y lo que se ve es que el consumo por año está aumentando, tanto a nivel mundial como a nivel latinoamericano y especialmente a nivel argentino. Fíjense que la pendiente argentina es mayor que las otras. Así que pese a los problemas que se objetan, el consumo está aumentando. Si el consumo lo medimos por habitante, que es lo que tenemos acá, bueno, está bastante estabilizado a nivel mundial, a nivel latinoamericano sube un poquito y a nivel argentino está subiendo. No me pregunten por qué, porque no estoy seguro por qué, pero está subiendo. Conclusión de todo esto, bueno, el trigo es un importante alimento y su consumo total está subiendo y el consumo per cápita está más o menos estabilizado. Eh, bueno, acá simplemente que lo que quiero resumir es que además es un buen alimento si lo comparamos con otros cereales en cuanto al aporte de proteína. Les diría que supera cualquiera de los otros cereales como el arroz o el maíz. ¿M? Pero no voy a perder mucho tiempo con el detalle de esto. Pero esto es lo que hace que el trigo siga siendo un alimento difícil de reemplazar. Bueno, actualmente cambió un poco cuáles son los países exportadores y los importadores. Me pareció interesante mostrar en los últimos años quiénes son los principales importadores, porque estos son potencialmente nuestros compradores, nuestros clientes. China, Indonesia y Egipto siguen siendo los países que más importan trigo. Nuestro principal importador sería Brasil, que está en el puesto decimosexto. Y no hay otro importador sudamericano de importancia. Latinoamericano estaría México, acá. Y después tenemos algunos países europeos. El principal consumidor es Italia, que pese a que consume trigo no le alcanza. También está España, Holanda, Bélgica. Todos estos suelen estar abastecidos en gran medida por Francia e Inglaterra, que son los principales productores europeos, ¿no? O por exportadores europeos. Em, Actualmente, no lo puse, pero digamos, los principales exportadores son la Unión Soviética, y Argentina está compitiendo con Ucrania, pese a que está en guerra, sigue siendo un exportador bastante importante.
Bueno, pero ahora querría concentrarme más en lo que pasa en Latinoamérica, que son los países que están más cerca. Esta es la cantidad que importan los distintos países latinoamericanos. Brasil es el principal importador, seguido por México. Después tenemos Centroamérica, que es un conjunto de países. Están importando 3 millones de toneladas por año. Después tenemos el resto de los países latinoamericanos, que importan cantidades más pequeñas, pero es importante. Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, todos importan. De hecho, si uno suma todos los importadores latinoamericanos, superan la cantidad que importa Brasil. O sea que, además de abastecer a Brasil, digamos, tenemos un mercado igual o mayor al de Brasil entre los países latinoamericanos que algunos están cerca, otros están más lejos, como México, pero de alguna manera el comercio con esos países está un poco facilitado por tener, compartir la cultura y el idioma. Así que de ser posible, sí se prefiere comercializar con esos países. Y por otro lado tenemos los exportadores. Evidentemente el principal exportador latinoamericano es Argentina, que exporta o estuvo exportando estos últimos años 8 millones de toneladas. Le sigue Brasil. Brasil exporta trigo de mala calidad, importa trigo de calidad mejorada. Y después tenemos Uruguay y Paraguay, que son exportadores ocasionales. Pero digamos, el gran exportador en Latinoamérica es Argentina. De hecho, a nivel mundial, los países, casi todos los países consumen trigo, pero países exportadores son del orden de 10. Y bueno, Argentina forma parte de ese club y estaría bueno conservar el puesto que nos hemos sabido ganar. Bueno, como les decía, esta es la cantidad de trigo que importa Brasil, pero dentro de Latinoamérica tenemos otra cantidad, o sea, Brasil son unos 5 millones, hay otros 7 millones que se importan en Latinoamérica. Ten en cuenta que esto no es lo que se consume, es lo que se importa, lo que compran otros países. Y otra cosa interesante de notar es Brasil compra en promedio a razón de $343 la tonelada. La verdad no sé por qué es tan alto esto, pero ese es el valor que da FAO. Y si comparamos el precio del resto de los países, están pagando más todavía, un 9% más, $374 la tonelada. O sea que si logramos acceder a los otros compradores latinoamericanos, incluso podríamos hacer con mejor precio. Y acá lo que tenemos es el resumen de cuánto abastecemos de lo que importa cada país. De Brasil, por ejemplo, nosotros abastecemos el 76% de lo que Brasil está comprando. Es verdad que en los últimos años empezó a comprar Estados Unidos, bueno, pero si tomamos un promedio de 3 años, que es lo que hemos tomado acá, todavía eso no se ve. ¿Mm? Hay otros países como Bolivia, Chile y Uruguay que le abastecemos prácticamente el 50%. El tema es que si computamos todo esto, estamos abasteciendo el 27% de las importaciones latinoamericanas y podríamos aumentarlas por lo menos a 35% más y se podría lograr un incremento en el precio de nuestro trigo del 9% más. ¿Y cuál es el principal obstáculo para hacer esto? Bueno, básicamente clasificar por calidad, porque lo que buscan estos países latinoamericanos es un trigo de calidad que ellos no pueden producir. Brasil puede producir trigo, pero de una calidad comparada con la nuestra inferior. Lo que necesita Brasil y la mayoría de estos países latinoamericanos son trigos que para ellos serían de buena calidad para poder mezclarlo con correctores de los trigos que tienen ellos. Esa sería más o menos la historia. Pero para hacer eso, o para lograr ese mejor precio y abastecernos, además de ser más organizados, tenemos que sobre todo lograr la calidad. Pero si eso se lograra, mercado hay. Bueno, vamos a dejar de hablar del mundo de Latinoamérica, vamos a concentrarnos en Argentina. Este mapa lo que muestra es la diferencia de rendimiento promedio de los últimos 5 años.
Está hecho en base a los datos de la Dirección Nacional de Estadísticas Agrícolas. Hay algunos que desconfían de los datos, estos por lo menos en valor absoluto. Entonces, lo que hice para evitar ese problema, es- los valores que están acá no son los valores absolutos, sino son la diferencia con el promedio nacional. O sea, esto que está acá en el norte rojito, que es más o menos 70%, está indicando, es que el rendimiento está 70%, perdón, está en promedio 70% por debajo del promedio nacional. De esta forma yo creo que se evitan vicios de valoración, salvo que haya vicios diferenciales, que por ejemplo acá se cometa más error que en la zona pampeana, pero si todo se hace con el mismo criterio, este mapa tendría que ser más o menos representativo. Bueno, lo que nos dice este mapa no es muy sorprendente, creo que la mayoría de los que trabajamos contigo lo sabemos. Los mayores rendimientos se obtienen acá, en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, y en términos generales bajan hacia el oeste y bajan hacia el norte. ¿Mm? Bien. Ahora, eh, vamos a la otra. Que en el oeste haya menos rendimiento de trigo, bueno, eso es razonable. El ambiente es menos favorable. Eso no se puede evitar. Pero la pregunta es, ¿qué pasó con el rendimiento? ¿Cómo fue evolucionando? ¿Cómo fue aumentando? Porque el aumento de rendimiento no depende solamente de la calidad del ambiente, sino de cómo nos manejemos, sobre todo tecnológicamente, ¿m? Y qué traba le pongamos al uso de la tecnología. Bueno, y para resumir la situación, yo hice este gráfico donde puse el promedio provincial. Yo lo tengo esto calculado a nivel departamento y partido. Pero bueno, no levanta la figura, así que lo vemos así. Y acá lo que vemos es, por ejemplo, que la provincia de Corrientes estuvo aumentando a razón de 81 kilogramos por hectárea por año, ¿m? En los últimos 20 años, promedio de los últimos 20 años. También agregué los países limítrofes. En este caso son los estados del sur de Brasil. Estuvieron aumentando a 55 kilogramos por hectárea por año. Esto los puse para que tengamos referencia. Después tenemos provincias argentinas. Este es el promedio nacional. Acá tenemos Entre Ríos, Córdoba, Bolivia, el promedio de Bolivia. Está por debajo del promedio nacional. Santa Fe, Santiago del Estero y Paraguay. ¿Mm? Y después tenemos 6 provincias que tuvieron incremento negativo en los últimos 6 años. Perdón, en los últimos 20 años. O sea, esto sí yo creo que es un problema y yo creo que forma parte de las oportunidades que tenemos que elaborar, porque la verdad no hay ningún motivo para que estas provincias tengan un rendimiento decreciente, incluso tendría que favorecerlas, tener una producción propia que los autoabastezca y evitarse cargar con los costos de flete que son bastante altos. Así que acá creo que hay bastante para mejorar. También que algunas de estas provincias son poco productoras, pero en algún momento la mayoría lo fueron. El caso que estudié más recientemente es Tucumán, que en el 2010 prácticamente se autoabastecía y ahora tiene una producción que más o menos cubre la mitad de sus necesidades. Esto me parece que es algo que se tendría que elaborar. Bien, eh, para analizar el tema de un poco más, el tema del aumento de rendimiento, un criterio que se suele usar es el de las brechas de rendimiento, que está ejemplificado acá. Acá, por ejemplo, tenemos el rendimiento de una zona productora, la subregión 6 de trigo, y la media nacional, cómo fue variando a través de los años. La brecha sería la diferencia de rendimiento entre estas dos rectas. ¿No? Bueno, pero mucho no me gusta este criterio porque, entre otras cosas, eh,
si esta subregión tiene mejor ambiente que el promedio, es razonable que tenga un rendimiento por arriba. Entonces, ver esta diferencia de rendimiento no me gusta demasiado. Me parece que es mejor analizar lo que vamos a hacer recién, es ver qué es lo que pasa con el aumento de rendimiento. ¿No? Que, por ejemplo, en este caso vemos que la recta roja tiene una pendiente un poquito mayor que la recta azul, o sea, además de tener más rendimiento, eh, esta subregión se supo manejar de forma tal que su rendimiento fue aumentando. Y eso, piensen que no hay muchos motivos por el cual una zona aumenta más el rendimiento que otra. Los motivos pueden ser que cambió el clima a través del tiempo en forma diferencial, que cambió el suelo, que cambiaron los precios. Pero cuando analizamos zonas que están dentro de Argentina, no es factible que haya un cambio muy importante en ninguno de esos factores. Más bien uno lo que tiene que pensar es que lo que cambió es el uso de tecnología. ¿Mm? Que está bien que eso puede estar motivado por la situación política de cada zona, estoy de acuerdo, pero básicamente las diferencias de aumento de rendimiento tendrían que estar relacionadas, o lo más probable es que estén relacionadas con cambios en la tecnología. Bueno, y acá para el caso de Balcarce, eh, yo grafiqué cuál es el rendimiento del partido de Balcarce y lo comparo con los rendimientos de la red de trigo de Balcarce. Y no tomé el rendimiento promedio de todos los cultivares, sino el de los tres mejores de cada año. Y fíjense, por ejemplo, que lo que mostraría esto es que en la red hubo un aumento de rendimiento mayor que el del partido. O sea que el partido, de acuerdo con esto, estaría, no sé, no aprovechando algunas condiciones que parece que en la red se generan. Ahora, bueno, esto va bien, a veces sí va bien si tomamos datos de muchos años. Estos son más de 50 años, desde el año 70. Pero si agarráramos un pedacito, los últimos 10, la fluctuación de los rendimientos es tan grande, tanto en la red como a nivel partido, que no vamos a tener una regresión lineal que podamos comparar. Bueno, pero cuando uno toma datos de un periodo de tiempo más breve, más corto, lo que termina pasando es que no hay una asociación a través del tiempo, pero sí una asociación entre rendimiento, que es lo que está graficado acá. Vamos a correr a, a Rocío para la otra punta. La tengo ahí en la imagen. Acá lo que tenemos es el rendimiento de la red versus el rendimiento del partido de Balcarce en los últimos 25 años. Y la línea punteada es la relación 1 a 1. Fíjense que lo primero que muestra esto es que en estos 25 años el rendimiento de la red fue mayor al del partido. Y bueno, eso no me sorprende. Estamos hablando de un ensayo versus un partido. Además, yo el ensayo no lo hago en un lugar promedio, lo hago en el mejor lugar que pueda. Eso es así. Porque tampoco tenés muchas posibilidades de elegir un lugar promedio. ¿Cómo haría eso? Bueno, pero lo que sí se ve es que, en este caso no tan marcadamente, pero se ve el rendimiento en la red cuando es alto, es más alto, proporcionalmente más alto que el de partido. O sea, por algún motivo, a nivel partido no se están aprovechando bien los años buenos. Eso, bueno, hay varias posibilidades, no estoy muy seguro a qué se debe, pero presumo que puede verse a la fertilización. O sea, los años buenos, es probable que a nivel partido las limitaciones de nutrientes, sobre todo de nitrógeno, eh, generen un problema. En cambio, en la red, eso prácticamente queda subsanado. Pero bueno, esto nos muestra dos cosas. Uno es lo que acabamos de ver, que habría todavía una brecha de aumento de rendimiento que se podría tratar de subsanar. Y la otra, que la asociación que hay entre el rendimiento de la red y el rendimiento del partido no es mala. Estamos hablando de recuadro de 0,51. O sea, lo que pasa en un nivel de análisis pasa en el otro. Bien, pero tengan en cuenta que esto es rendimiento versus rendimiento. O sea, esto es cómo se asocia el rendimiento durante un periodo. Si queremos asociar
rendimiento con el año, o aumento de rendimiento con el año, o brecha con el año, la variación es muy grande en casi todas las localidades argentinas. ¿Mm? Aunque otros países del mundo lo han logrado hacer, acá no se ve nada. Bueno, esta es la relación que se acabo de mostrar para Balcarce, pero acá la tenemos para Bordenave. Fíjense que esto es mucho más creciente, sigue siendo significativo, y acá, que es una zona más seca, este aumento sí es más fácil de pensar que está asociado a la falta de fertilización a nivel partido, porque es una zona seca, hay reticencia a fertilizar, en cambio en la red es factible que eso se haga. Pero bueno, esto nos está mostrando cuánto es lo que dejaríamos de ganar por fertilización. En Paraná es una situación muy balanceada. Esta es bastante curiosa, la de Pla, de Partido Alberti. Es curioso porque, digamos, hay una diferencia muy grande de la red versus el partido cuando el rendimiento es bajo. No estoy muy seguro a qué se debe esto, pero esto podría deberse a que donde se haga la red hay napa, o también podría deberse a que hay efecto de enfermedades fúngicas muy importante, que en la red se controla y en nivel partido no. Porque si no es bastante difícil de explicar por qué hay varios años donde existe esta diferencia. Uno podría esperar una diferencia de un año, por ejemplo, una helada que afectó al partido y que no afectó a la red. Eso sería un punto, pero acá tenemos varios puntos que muestran ese comportamiento y no es una zona tan heladora. ¿Mm? Hola Pablo, ¿te puedo preguntar Sí, algo? sí, No, está bueno eso. El tema que yo decía, bueno, vos ahí tenés en la red también, estás hablando de tecnología promedio, ¿no? La parte de alta tecnología, ¿no? Y después lo otro, que por ahí a nivel partido vos tenés, como dijiste, ¿no? Las heladas o entra todo, que vos por ahí para datos de un ensayo por ahí lo hubieras dado de baja, o sea, vos siempre tenés datos. O sea, malo o bajo, o alto o bajo, siempre tenés datos. A nivel de lote productor, por ahí lotes que se pierden y te tiran el promedio bastante abajo. sí, Eh, te lo tiran. eh, Pero ¿por qué vos tenés en algunas localidades que la relación es positiva, con una pendiente mayor a uno o menor a ah, uno, y en otras casi negativa? O sea, ahí eso no solamente, no es fácil de explicarlo con el ambiente solamente. claro, claro. Sí, Para difícil. mí es lo que, lo más determinante es el nivel tecnológico, la diferencia del nivel tecnológico entre la red y lo que se hace en el partido. Claro. Bueno, en Pergamino, fíjense también una recta suavemente positiva. En Marco Juárez lo mismo que en Pla. Y en Reconquista también una relación positiva. ¿Qué es lo que podemos sacar de conclusión de esto? Bueno, un par de cosas. Primero que en general la red se asocia bastante bien, por lo menos en algunas localidades. Segundo, que podemos hacer este análisis sin necesidad de usar modelos complicados. Lo que tenemos que hacer es el seguimiento de datos de la red, compararlo con los datos de interés y ya está. Y tercero, es que hay localidades donde, lo que acabamos de decir, hay un aumento y podemos pensar que hay una brecha en el aumento de rendimiento, otras que están más balanceadas y otras que no se entiende muy bien por qué prácticamente no hay, la pendiente es prácticamente cero. O sea, no hay una ventaja mejor dicho, la red tiene ventaja solamente, principalmente en los años con bajo rendimiento. Eso me parece que son los casos más curiosos que habría que prestarle un poco más de atención. Pero bueno, esto se puede hacer fácilmente, digamos, los datos están disponibles. Bueno, y ahora yendo a lo que pasó en la última campaña, este es el mapa de rendimiento expresado como porcentaje de los 5 años anteriores. Y lo que se ve que hay algunas zonas del país donde hemos tenido pérdidas de rendimiento más importantes. Por ejemplo, esta zona fue muy afectada. La otra es acá en el norte de La Pampa y Santa Fe.
el norte de Santa Fe. Estas zonas son donde hubo pérdida de rendimiento, pero en las otras donde el color es de verdecito suave a más oscuro, hubo ganancias. El lugar donde hubo más ganancias, sorprendentemente, fue en Formosa, que fue un 70% más que arriba del promedio. Bueno, pero sacando este caso particular de Formosa, fíjense que lo que tenemos es, en general, un oeste que tuvo más pérdidas de rendimiento que lo que podemos llamar el centro del país y el este. ¿Mm? Eso lo podemos explicar más o menos bien por las precipitaciones, que es lo que está acá. Acá está la reserva de agua útil en el suelo cada 30 días. Al principio ya estaba con más agua el este, llegó a estar con mucha agua. Cuando se empezó a secar, el oeste estaba muy seco y todavía quedaba algo en el este. Acá fíjense que está las lluvias del norte, que podría explicar por qué alguna parte del norte le fue un poco mejor. Pero el tema es que el patrón de la lluvia fue, digamos, eh, muy escasas, o de lluvia o de disponibilidad hídrica en el suelo, fue muy escasas en el oeste y mayor disponibilidad hacia el este. Incluso llegó a haber durante el lleno del grano exceso de agua en Entre Ríos, parte del Noa de Enea y sobre todo en el sur de Buenos Aires, que retrasó la cosecha, favoreció el lavado de grano, rehumedeció el grano y entonces bajó el peso hectolítrico. También hubo casos de bajo Farin Number, de problemas de punta negra y sobre todo retraso en la cosecha. Así que todo eso pasó y en general fue una situación, digamos, que mostró mayor humedad en el este que en el oeste. Y acá lo que tenemos es el balance de agua. Esto está hecho para Balcarce. En 2024, lo que tenemos acá es el agua útil. Esta línea muestra el agua útil a la que accede el cultivo. Va subiendo con el color del ciclo porque el cultivo profundiza hasta que se llega a un máximo. Esta línea muestra el 50% de agua útil. La idea es que cuando el agua útil está por debajo del 50%, el cultivo está en estrés hídrico. Y la línea negra muestra el agua útil estimada. Y lo que se ve es que por lo menos en Balcarce este año el cultivo empezó bastante bien, incluso mejoró a principios de agosto, pero después se interrumpieron las lluvias. Fines de agosto dejó de llover y esto fue bajando la cantidad de agua disponible en el suelo hasta prácticamente el momento de espigación. Y ahí se empezó a reponer con lluvias y vinieron las lluvias que siguieron durante ese año. Si uno lo compara con el 2022, que fue el año de la sequía más importante de los últimos años, lo que se ve como un comportamiento bastante parecido. El agua bajó, la diferencia que en el 2022 se prolongó la sequía hasta prácticamente el principio de diciembre. En cambio, en el 2024 se prolongó o se revirtió a fines de octubre. Entonces, si bien la intensidad máxima fueron parecidas, la duración del 2024 fue menor. Y también otra cosa fue menor es el área de influencia. Esto es lo que pasó en Balcarce, pero por ejemplo en la Dulce la condición hídrica ya fue mejor. Y acá lo que tenemos es el 2023 y fíjense que también hay una condición que el agua baja y después sube. O sea, estos 3 últimos años bajó el agua y terminó para arriba. La disponibilidad hídrica. Hacia madurez llovió. Y ten en cuenta que eso no es lo habitual en esta zona. Y les diría que en pocas zonas es habitual esto. Quizás en Uruguay o en Entre Ríos, pero no en nuestra zona pampeana típica. Así que yo supongo en algún momento esto se va a revertir y vamos a empezar a tener lo más habitual, que es que el agua se va mejorando, pero un poco más tarde y que la sequía se hace más importante a medida que nos acercamos a la madurez del grano. Otra cosa que me parece importante que
que vean es que está cambiando el aporte de distintas zonas trigueras del país. Acá lo que tenemos en este gráfico es la superficie de las distintas subregiones. Estas son las subregiones de la bolsa de cereales. Y lo hice así porque los datos de ellos estaban disponibles. Bueno, y lo que pasó en los 10 años anteriores, o sea, o lo que pasaba hace 10 años, 2012 a 2014, es la línea azul. La barra azul, y lo que se caracterizaba era que el sudeste de Buenos Aires y sudeste y sudoeste de Buenos Aires, entre los dos, acumulaban un 40% de superficie sembrada. Y lo que está pasando en los últimos 3 años es que este porcentaje está bajando. Acá lo que tenemos es la línea naranja, que es el promedio de 3 años, y la verde, que específicamente del año 2024. Lo que se ve es que, bueno, esto ya no existe tanta preponderancia del sur de Buenos Aires. Parte del centro de Córdoba recuperó. Acá tenemos el oeste de Buenos Aires, el norte de Buenos Aires, que no me lo estoy encontrando, también había recuperado. Bueno, ¿y qué consecuencia tiene esto? Bueno, la consecuencia que tiene es que en realidad está habiendo más diversificación de la producción. Eso, de cierto punto de vista, es una ventaja, porque, digamos, si hay mal clima en el sur de la provincia de Buenos Aires, ya no se afecta tanto la producción. Pero también yo creo que está cambiando el aporte de los cultivares al promedio nacional, y eso estaría afectando, o por lo menos hay unos factores que está afectando la Ujú. calidad del trigo y que lo está afectando de buena manera. Yo sé que a muchos de ustedes no les interesa qué pasa con la calidad, pero por lo menos en grandes rasgos a nivel nacional me parece que es interesante que lo vean. Estos son datos de Granotec. Granotec es una empresa que hace relevamiento de calidad a través de los años. Y esto es qué es lo que ocurrió con el peso hectolítrico del año 2000 hasta ahora. Y fíjense que, bueno, bueno, casi siempre está por arriba del grado 1, salvo algún año como este que hubo problema de fusarium. Acá algún año también hubo algún problema de fusario o de lavado, fue esto, la campaña pasada. Pero bueno, suavemente lo que está pasando es que el peso hectolítrico está bajando. ¿M? Eso no es muy grave, además estamos por arriba del grado 1, pero está bajando. Para exportar, digamos que a los exportadores no les gusta mucho que ocurra esto. Ahora veamos qué pasó con otras variables. Acá lo que tenemos es la proteína. Veníamos por acá, en el año 2005, digamos que empezó a caer. Esto hasta el 2015, 2016, y empezó a subir. El gluten húmedo muestra lo mismo. O sea, hasta el 2015 empezó a caer y después empezó a subir. O sea, la proteína y el gluten están subiendo y ya hace varias campañas que están subiendo. No creo que sea una tendencia así nomás. El Funny Number ya venía subiendo desde hace tiempo, y si bien tiene oscilaciones, por ejemplo, las dos últimas campañas no fue lo mejor, que para mí está relacionado con estas lluvias que tuvimos en el llenado, pero en términos generales está mejorando. ¿M? El W al biográfico, lo mismo, estuvo bajando por lo menos del 2005 al 2015, y de entonces está subiendo en forma casi constante. Así que, ¿qué nos dicen estos datos? Bueno, no volvimos a la calidad de, no sé, del año 2000 o 2002, si quieren, o por lo menos, bueno, en el W tampoco era ningún lujo. Ah, sí, en el W sí volvimos al 2002. Eh, pero sí es verdad que parecería que lo peor de la caída de calidad está pasando, ¿no? Por lo menos en las principales variables, y, eh, eh, y lo peor fue en el 2015, 2016, tal vez 2017. ¿M? Por lo menos las variables que más demandan los exportadores y los molinos, salvo el peso hectolítrico, está mejorando.
En parte me parece que esto es atribuible a que la composición de los cultivares de nuestra producción está cambiando, sobre todo por la distinta participación de caso. Bien, vimos más o menos qué es lo que pasó. Vamos a ver un poco qué es lo que puede pasar. Eh, Podemos partir que en varias localidades del país uno puede encontrar una asociación entre el rendimiento y la precipitación acumulada. Yo acá les muestro cuatro relaciones en cuatro localidades tomadas con la red de trigo, separadas en ciclo largo el azul, ciclo corto el rojito, y por ejemplo en Manfredi para ciclo largo, en Marcos Juárez para ambos ciclos, hay una relación que es bastante buena. Incluso en Manfredi para ciclo corto es estadísticamente significativa. Pero no ocurre lo mismo para el sur de Buenos Aires. Por ejemplo, acá tenemos Balcarce, Miramar. eh, Nadie encontró una buena relación entre el agua eh, a la siembra. Sí, perdón, esto no lo aclaré, que es sí, el agua acumulada durante el barbecho a la siembra y el rendimiento. Eso para nuestra zona no, prácticamente no existe. Ahora, bueno, está bien, el suelo se recarga. ¿Y qué tan frecuente se recarga el suelo? Bueno, lo que tenemos acá es la frecuencia en que la diferencia entre la precipitación y la demanda permite que se recargue 1 metro de suelo para distintas fechas. Por ejemplo, en el caso de Balcarce, que es, bueno, el que está más arriba es el de Miramar. En el caso de Miramar, que es el que está más arriba, nos dice que para mediados de mayo hay más o menos un 37% de probabilidad, o 37% de los años, el metro del suelo ya está recargado al momento, en realidad sería antes de la siembra, por la siembra en Miramar sería por acá. ¿No? En Miramar el 50% de los años ya estaría recargado al momento de iniciar la siembra. Pero lo que ocurre en lugares como Miramar y como Balcarce, que aunque no esté recargado en el momento de la siembra, en Balcarce tampoco está recargado, el 40% de los años está recargado cuando empezamos la siembra, sabemos que la probabilidad de que se termine de recargar a fines de agosto es muy alta, es de prácticamente el 95-100%. De hecho, en Balcarce en los últimos 50 años hay solamente 2 años que no se llegó a recargar el suelo. Después puede ser que eh, porque no hubo precipitaciones, se haya agotado esa agua y entró sequía, pero digamos, inicialmente arranca bien el cultivo, eso es lo típico. Bueno, En otras localidades, como por ejemplo las que tenemos por acá, Bordenave, eh, Coronel Suárez y Manfredi, incluso Marcos Juárez, la cantidad de agua que hay a la siembra suele ser un poco menor, ah, está, digamos, entre el 40% y el 20%. Pero hay una diferencia sustancial. En el caso de, por ejemplo, de Marcos Juárez, lo que nos muestra esto que alrededor del 50% de los años no se va a recargar el suelo en ningún momento del ciclo. Y esto de que no se recarga el 50% de los años, que un año sí otro no, la verdad, no, yo creo que es la situación de máxima incertidumbre. Otras localidades como Bordenave o Coronel Suárez, tiene una probabilidad de recarga menor al 50%, digamos que lo más común es que no se termine de recargar. Por lo menos, no, digamos, no es una linda perspectiva, pero es un poco más fácil de estimar. Pero el tema es que en todas las localidades, el momento que vamos a sembrar, la verdad que tenemos incertidumbre de lo que va a pasar. O mejor dicho, no tenemos el suelo recargado. ¿No? En algunas tenemos menos incertidumbre, como el sudeste de Buenos Aires, de que esto se va a recargar, y en otras tenemos mucha más incertidumbre. El, el criterio que
se suele tomar, sobre todo en estas localidades del, sí, sería del sur de Córdoba o de la zona oeste, ¿m? De Buenos Aires también, es no sembrar trigo si no se tiene determinada cantidad de agua. Bueno, el problema de eso que yo le veo es que termina quedando un suelo desnudo, con riesgo de erosión, y si llueve se maleza. Eh, yo creo que eso se puede ir reviendo y se puede ir reviendo en función de que tenemos herramientas para hacer el seguimiento del cultivo y hacer un cultivo gastando acorde al rendimiento esperado. O sea, si hay poca agua, si la expectativa es poca agua, no vamos a hacer un trigo con un gasto importante, no. Pero de ahí a que no se pueda hacer es otra cosa, ya sea para un cultivo de servicio o un cultivo para grano. Algunos los que se hacen es guiarse por el pronóstico de niño niño. Bueno, acá lo que tenemos en esta figura, en eje X es el índice ONI que nos dice qué tan niño o niña es un mes o un grupo de meses. Estrictamente lo que está en este gráfico es el promedio por una serie de meses. Y yo lo que traté de hacer para Balcarce y para Dolores es ver con qué con qué meses, con la precipitación de qué meses está mejor asociado el índice ONI. Y lo que encontré es que la mejor asociación que tenía era para los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. O sea, eh, yo sumo al revés, promedio el ONI para esos meses y está asociado con la suma de precipitación de esos meses, que es lo que muestra esta figura. Y que para estas dos localidades tiene un R cuadrado que no supera el 20%. O sea que esta asociación, la verdad que no nos ayuda demasiado. Además, tenemos que esperar hasta diciembre para poder promediar el ONI. Pero no encontré ninguna asociación mejor. Así que guiarse por esto para trigo, embalcarse o en Dolores no sería nada acertado. Em, para cultivo de verano puede ser que la cosa funcione de otra manera, pero por lo menos para cultivo de invierno no hay. Ahora, también es verdad que hay otras localidades donde la cosa va mejor. Por ejemplo, acá estos son datos de Reconquista. Tomando el ONI de junio, hay una muy buena asociación entre las suma de las precipitaciones de agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Ese fue el mejor recuadro con 3, que me van a recordar el punto 56. O sea, esto ya es otra cosa. Ahora ustedes me pueden decir, bueno, pero las precipitaciones de diciembre para Reconquista no son muy valederas porque ya se está cosechando el trigo. Bueno, pero le sacamos diciembre. El R cuadrado baja un poco, pero estamos hablando de R cuadrado punto 48. Y acá estamos tomando el ONI de junio, no el ONI de promedio de medio año. Así que en otras zonas anda mejor. ¿En qué zonas anda, en qué zonas no andan? No lo sé. Yo lo hice para algunas que por algún motivo me resultó de interés. Lo que me queda claro es que no podemos confiar a ciegas eh, si va a haber precipitación o no por un pronóstico de niña o niño. ¿Mm? Hay que chequearlo en cada localidad que también ajusta esto antes de tirarse a eso. Bueno, pero al margen del pronóstico que puede haber de lluvias, hacer balance de agua ya no es algo tan difícil como era. Los datos pueden venir de estaciones meteorológicas automáticas que te llegan directamente a la oficina y es verdad que a veces tienen problemas y que hay que hacer el cálculo del dato horario al dato diario, pero así todo se pasa. Es mucho más fácil que antes. Y el seguimiento del agua en el cultivo es un dato que yo creo importante porque por lo pronto podemos saber
qué cantidad de agua necesitamos para salir de una situación de estrés y qué probabilidad tenemos de que esa cantidad de agua se dé. Yo recién les mostré lo de Balcarce. Acá es un ejemplo que calculé hace poco para Marco Juárez. De nuevo, esto es el agua útil, el 50% agua útil. Y acá lo que tenemos sería cuál sería el agua disponible en el 75% de los años más húmedos, el 75% de los años más secos y en el 50% de los años. Esto está calculado para un ciclo largo, con un suelo de 200 milímetros de capacidad de almacenaje, y un ciclo corto con la misma capacidad, y está hecho en promedio 2005 al 2024, que eso me da 20 años. Bueno, y lo que se ve es que si uno toma estos valores, el patrón más típico es que vas a tener estrés casi siempre. Lo que cambia entre años básicamente es cuánto dura y la intensidad de ese estrés, ¿no? Pero estrés creo que la mayoría de los años que estuve revisando me daba que en algún momento había estrés hídrico. Esto sí es bastante más desfavorable que embarcarse. No cambia mucho con el ciclo lo que cambia es el momento en que empieza a haber estrés, se retrasa un poco en el ciclo corto, pero aún haciendo esto, puede ir sabiendo qué tan pronunciado se está marcando el estrés. ¿No? Estoy de acuerdo que uno tampoco puede esperar esta cosecha para saber si fertiliza, pero eh, mm, uno puede hacer un pronóstico no solo en base a lo que puede llover, sino también teniendo en cuenta la disponibilidad hídrica del suelo. Otra herramienta que me parece bastante interesante es el NDVI, que se puede medir ya sea con un satélite, un dron, una cámara fotográfica. Eh, pero hay que tener en cuenta que el NDVI por sí mismo en trigo tiene una baja asociación. Nadie encontró una asociación muy, muy alta con el dato puro del NDVI. Y cuando vemos que, por ejemplo, un cultivo como este tiene un NDVI más bajo que el otro, solamente con el dato del NDVI no nos ayuda demasiado porque no sabemos a qué atribuirlo. Para que esto funcione, lo podemos acompañar con el balance hídrico, como recién vimos, o con franjas de suficiencia de nitrógeno, de forma tal que podamos comparar el NBI del regado y no regado, o por lo menos el de eh, eh, tener una idea si el que tiene bajo NDVI está sometido a un estrés hídrico. Y también podemos hacer lo mismo con la franja de suficiencia. Cuando hacemos eso, ahí ya el grado de estimación y el grado de seguimiento cultivo que podemos hacer es bastante, bastante mejor. ¿No? Así que creo que se puede ir avanzando por ese lado. Y hay que tener en cuenta que, bueno, en la medida que el cultivo, la expectativa de rendimiento es menor, los requerimientos de nitrógeno son menores, tanto en términos relativos como absolutos. Me refiero a rendimientos relativos, la cantidad de nitrógeno que necesitamos por unidad de rendimiento. Esta tabla lo muestra y lo estima. Eh, lo que muestra esta tabla que depende de dos cosas, del nivel de proteína que querramos y del nivel de rendimiento. Si queremos 6.000 kilos para 11% de proteína, necesitamos 63 kilos por tonelada. En cambio, si estamos en 3.000 kilos, los requerimientos relativos serían de 24. ¿Mm? Y si aumentamos la proteína, también aumenta. Esto surge de aplicar esta ecuación que está en este libro que hicimos con Fernando hace unos años. Ahí tienen el QR, tienen la deducción de esto. Pues se puso la ecuación, pero a algunos resulta muy tediosa, se puso la tabla. Pero bueno, el tema es que uno elige cuáles son los requerimientos relativos y con el rendimiento puede estimar cuál es la cantidad de nitrógeno que se necesita y en la medida que la expectativa de rendimiento sea menor, pues el agua disponible es menor, bueno, habrá que fertilizar menos o no fertilizar. Eso es lo que uno puede ir decidiendo transcurso del cultivo. En general, y varias veces lo he presentado, no.
no quise insistir hoy con esto. Eh, Cuanto más temprana es la fecha de espigación, mejor condición va a estar el cultivo tanto desde el punto de vista hídrico como el punto de vista potencial. La, el límite de qué tan temprana puede ser la fecha de floración lo van a poner la probabilidad de heladas. Y hay una página web que es esta, cultivaresargentino.com/trigo barra heladas, y ahí tiene el QR, donde lo que hicimos es a través de un modelo, no solamente estimar la probabilidad de heladas, sino la probabilidad de daño que puedan causar esas heladas, de forma tal que puedan estimar o establecer la fecha de espigación con más precisión. Acá están los datos de Bordenave, bueno, pero en el mapa este, si se dan clic en el puntito correspondiente, les va a aparecer esta tablita para la localidad en cuestión. Bueno, una propuesta que se ha hecho para contrarrestar los efectos de la sequía son los trigos HB4. Nosotros hicimos una publicación, que acá tiene QR, donde Eh, presentamos los datos generados por sí, por Bioceres en el momento de inscripción en los cultivares. Y acá está, por ejemplo, para Traful, que es uno de los HB4 que continúa en forma comercial, versus sus testigos. Esto fue en la subregión 5, o sea, en el sur este de la provincia de Buenos Aires. eh, Expresando el rendimiento en forma porcentual de todos los cultivares evaluados. Trafulda dio 102, cuando el mejor testigo dio 107. Los otros dos testigos dieron 94 y 98. El promedio de testigos fue 100. Esto está expresado como el promedio de los testigos. Bueno, y esta es la mínima diferencia significativa. O sea, lo que muestra acá, que muestra por lo menos estos datos, es que Traful le ganaba a algunos testigos, pero no le ganaba a todos. Y por lo menos en la subregión 5, Buc Destello tampoco es que sea un cultivar súper destacado. Así que con estos datos convendría usar un Buc Destello más que Traful. Bueno, este año es el primer año que los HB4 se evaluaron en la red de trigo en forma más amplia, y con esas evaluaciones construí esta tablita, que ahora se las explico. Acá lo que tenemos es la época de siembra, si se usó o no fungicida, si se usó riego, esta es la localidad, y hubo dos cultivares que se evaluaron, Traful y otro que tiene un nombre FD20W y un montón de ceros, que yo para abreviarlo lo llamé FD20. Y las cifras que están acá es el orden de mérito que ocuparon respecto de la cantidad de cultivares. Por ejemplo, esto dice que Traful en la época 1, sin fungicida y sin riego en Balcarce, salió en el puesto 27 respecto de 33 cultivares. O sea, casi en la cola. Bueno, y si si lo ven esto con más detalle, van a encontrar que hay pocos casos que se destacaron los transgénicos, por lo menos estos dos. Los dos casos más destacados fueron embalcarse en la red de alta tecnología con riego, que estuvieron entre los 10 primeros cultivares respecto de 32 y 35. Y lo que me van a preguntar ahora es cómo pues, se explica que anduvieron bien un ensayo con riego y no se destacó en el ensayo con sequía. Bueno, no lo sé. Pero esto es lo que ocurrió. Otra cosa que me parece que valga la pena que tengan en cuenta es el efecto del ciclo. Nosotros hace un tiempo en Balcarce habíamos empezado a ver que si hacíamos la diferencia entre el rendimiento de los mejores cultivos de ciclo largo y los mejores de ciclo corto, nos da un rendimiento a favor de los ciclos largos. Esto es lo que está acá, 10% a favor de ciclos largos, digamos son 20%. En Balcarce estamos en orden del 15% a favor de los ciclos largos. Si hacemos lo mismo para Marco Juárez, que tomé Marco Juárez
porque es una localidad bastante contrastante con Balcarce y además porque hace poco tuve una charla en Marco Juárez. Pero bueno, se observa una fluctuación donde no está marcada. Hay algún año, como por ejemplo este, que sí, los ciclos largos le ganaron por lejos a los cortos, pero hay varios años donde empataron. Así que parecería que hacia el norte, o por lo menos hacia el noroeste, la diferencia del ciclo no está marcada como lo es en el sur. Esto mismo que se ve en Balcarce, en cualquiera de las localidades de la subregión 5 se ve. Así que en el sur de Buenos Aires bien generalizado. Respecto al fungicida, nosotros habíamos empezado a embalcarse un aumento en la respuesta al fungicida. Esto es la respuesta al fungicida para los mejores cultivares de ciclo largo en azul y de ciclo corto en rojo. Y lo que se veía es que antes del 2016, bueno, había unos que yo llegaba hasta 700 kilos por hectárea. Pero a partir de 2017 esto se fue bastante más arriba. Estamos hablando de por lo menos 1.000 kilos de respuesta. ¿M? Eh, y un poco más notable la respuesta en los ciclos largos que en los ciclos cortos. Estas letras de acá indican si las diferencias fueron significativas o no. Para los ciclos largos siempre fueron significativas, por lo menos hasta el 2002. Y si hacemos lo mismo para Marco Juárez, también vemos que hay una respuesta a la aplicación de fungicida. No queda tan claro que se haya incrementado, por ejemplo, estos 2 años o estos 3 años tienen una respuesta parecida a la de 2014-2013, pero hay una respuesta. Sí, este año no se dio, pero bueno, en general algo se da. Y la otra cosa que no se ve, o lo que no se ve claramente, es que haya una diferencia entre ciclos. Acá la respuesta fungicida parece que es más parecida por ciclos. Bueno, pero sea como sea, lo que está pasando es que en los últimos años, sin fungicida, es muy difícil mantener un nivel de rendimiento alto. Si uno quiere acceder al rendimiento alto, eh, es casi obligatorio usar fungicida acá en el sur, y en el norte será un poco menos obligatorio, pero hay que hacer un seguimiento del cultivo para seguirlo en todo caso, y bueno, muchos años va a ser necesario. En lo que es comparación de cultivares, incluso de respuesta a fungicida, pueden consultar esta página, que es cultivaresargentinos.com/trigo. En total tenemos 9 páginas relacionadas con cultivos de invierno que los pueden visitar. Son de acceso libre y gratuito y no necesitan registrarse. Bueno, no sé hace cuánto estoy hablando, pero vamos a concluir. Y lo que podemos decir que, bueno, el trigo sigue siendo un alimento esencial en lo que hace a la seguridad alimentaria del mundo, en Latinoamérica y en Argentina. Eh, y pese a las críticas que recibe, sigue creciendo su consumo y me parece que va a ser bastante difícil sustituirlo. Va a haber que alguna parte del mercado lo sustituya, pero va a ser, yo creo que por ahora hay que pensar que eso va a ser muy específico, no va a ser generalizado. ¿M? Eh, Tiene varias posibilidades, el trigo argentino tiene varias posibilidades comerciales, incluso digamos que en Sudamérica o en Latinoamérica en términos generales, pero requiere una clasificación. Si no, es difícil que podamos competir contra otros países. El caso, digamos, más ejemplar sería México. Tiene muy cerca el trigo de Canadá y de Estados Unidos. Sin embargo, le hemos exportado y cuando se le exportó no nos fue mal, pero para que ellos quieran tener una importación regular de Argentina, tenemos que darle una calidad regular. Así de fácil. En muchas localidades se puede encontrar una aceptable relación entre el rendimiento, el agua útil o la precipitación en la siembra. Eh,
el tema es que, bueno, la probabilidad de recarga del perfil varía mucho entre localidades, entonces hay que tener en cuenta lo que ocurre entre cada localidad. Cuando uno no tiene cierta cantidad de agua y el rendimiento estimado es bajo, bueno, una opción es no sembrar, pero yo creo que se puede sembrar haciendo un seguimiento de cultivo como para hacer un trigo que no sea especialmente caro. De todas formas, lo del seguimiento de cultivo, la verdad que se puede hacer y conviene hacerlo, aunque siembren con agua, ¿no? Eh, Me parece que por ahí pasa la cosa y cada vez tiene que ser más fácil hacerlo. La fecha de floración óptima es la que más temprana posible que permitan las heladas. Eso, la fecha de heladas cambia entre las localidades, pero no cambia entre cultivares. O sea, todos los cultivares, digamos, van a tener la misma fecha de floración óptima. Y a partir de esa fecha de floración, conociendo el ciclo de cultivar, es que uno tendría que establecer la fecha de siembra. Esa es la forma que suele ser más fácil y menos contradictoria. ¿Mm? En el sur, sur de Buenos Aires, los más altos rendimientos los alcanzamos con cultivares de ciclo largo con fungicida. Esto no es tan contundente hacia el norte, pero hay una tendencia clara, así todo. ¿No? Eh, y bueno, y ten en cuenta que cuanto menor es el nivel de rendimiento que se espera, sea por falta de agua, porque no se recargó el perfil o por lo que sea, eh, lo que hay que hacer es recalcular, a partir de esa expectativa de rendimiento, recalcular los requerimientos de fertilización y tratar de darle al cultivo la fertilización adecuada. Por supuesto que esto supone que están fraccionando la fertilización en por lo menos dos oportunidades. Y sí, creo que la evidencia es bastante contundente al respecto de que conviene hacer de esa forma. Bueno, eh, hay alguien más que quiere que lo admita. Por ahora, esto es todo. Yo quedo a las órdenes de preguntas y espero que me hayan podido escuchar, porque la verdad estoy bastante afectado de la voz. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Sí, superamos un poquito casi que la hora. No te quería cortar. Pero bueno, ahora abrimos el espacio que puedan hacer consultas. Si quieren directamente pueden liberar el micrófono. Eh, Acá ya Leo. veo que hay una pregunta que mandaron. Si la Sí, mayor sí, sí, respuesta al sí. fungicida en el sur sería por el ambiente más húmedo en el llenado o por aumento de rendimiento potencial por mayor peso de grano. Lo que estamos teniendo en el sur es más enfermedad, es independientemente del nivel de rendimiento. Eh, y eso fue bastante favorecido por la roya amarilla, que eso, con la roya amarilla, casi todos los años tenemos uno o dos ataques de roya, alguna roya va a haber. Eh, Así que bueno, es básicamente eso, respuesta de roya. Pablo, el chiqui de vuelta, ahí vos pusiste un código QR en un gráfico que era el rendimiento y la proteína necesaria, perdón, el nitrógeno necesario en función de la proteína. ¿Lo podés poner un poco más así le sacamos la foto? Sí, O como esto no. se puede conseguir? Ah, Está, ese. dale. Aguantá, ¿eh? Este es el libro de Fernando García y Echeverría, pero lo que vas a tener ahí es un capítulo apócrifo del libro. No, Apócrifo. es, es el capítulo sin formatear, ¿no? Ah, bueno, gracias. No sé si hay alguna consulta que quieran agregar. Bueno, estamos a lunes, está la gente un poco callada. Entonces, bueno, si no hay consultas, a veces se puede quedar demasiado claro todo, Pablo. Bueno, sí, no hay problema.
Bueno, entonces si nadie tiene otra consulta o cualquier cosa, si llega a surgir alguna otra duda, nos pueden escribir y le podemos hacer llegar a Pablo las consultas que deseen. Y bueno, Pablo, la verdad que te agradezco muchísimo por toda esta información y por haberte acercado nuevamente al consejo eh, para darnos esta charla. Así que bueno, les agradezco a todos y a todas por participar. Y bueno, nos vemos en la próxima. Tomamos todos los comentarios que han hecho en el formulario de inscripción para poder ofrecer próximas charlas acorde a los comentarios que fueron haciendo. Eh, así que, así que bueno. Bueno, voy a dejar de compartir. Bueno, les agradezco.